Hola Mari, no te había visto por ahí. ¿Qué más, Marixa? ¿Cómo estás? Hola Marixa, Alberto, ¿cómo te va? Un saludito muy especial. gracias, gracias. ¿Cómo van las cosas? Bien. Deseando, muy bien, gracias, deseándote muchos éxitos en esta jornada de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bendiciones. Amén. Listo, se inició la grabación, doctora Viviana, entonces creo que podemos iniciar con la presentación. Bien, buenas tardes, querido público asistente de todas las diversas latitudes de Latinoamérica y otros escenarios geográficos del mundo. Vamos a hablar un poco o hacer una breve reseña del microcurrículo del doctor Alberto de Jesús Iriarte Pupo. Alberto de Jesús Iriarte Pupo es doctor en Ciencias de la Educación, egresado de la Red de Universidades Estatales de Colombia, RUDE Colombia, sede Universidad del Atlántico. Es magíster en Educación de la Sociedad de Universidades Estatales del Caribe Colombiano, SUE Caribe, sede Universidad de Sucre. Asimismo, trabaja en diversos escenarios, en contextos que le permiten poner en práctica todas estas esencialidades de sus diversas contextualizaciones académicas e investigativas. De igual forma, es licenciado en Matemática y Física de la Universidad del Atlántico, magíster en Intervención Social de las Sociedades del Conocimiento, Universidad Nacional de La Rioja, UNIR, licenciado en Matemática y Física de la Universidad del Atlántico. De igual forma se ha formado en su capacitación posgradual y complementaria en diversos diplomados, como son investigación en el aula, de construcción de la enseñanza, desarrollo de la inteligencia y del pensamiento divergente, con fundamento en la teoría modificabilidad estructural cognitiva. Pertenece al grupo de investigación tecnocrítico de la Universidad de Sucre porque también se desempeña en el ámbito de docente en este contexto educativo. Igualmente trabaja en líneas de investigación que están activas, reconocidas ante Colciencias en Colombia como currículo y desarrollo cognitivo. También trabaja en el campo de formación de maestros y de igual forma en estos momentos se desempeña como rector de una institución educativa en el municipio de Sincelejo, institución educativa Policarpa Salabarrieta. Trabaja a nivel de pregrado como docente catedrático de la Universidad de Sucre. Asimismo, trabaja en el campo de licenciatura en física en esta misma universidad. A nivel de especialización, trabaja como docente invitado en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en el municipio de Sincelejo y también trabaja en la Universidad de Sucre en diversos escenarios a nivel postgradual. De igual forma, trabaja en la Universidad de Córdoba en la maestría en educación como docente invitado. Se desempeña o se ha desempeñado como docente de básica, secundaria y media. De igual forma, ha fungido como coordinador y director pedagógico de proyectos. También dentro de su proceso de experiencia tiene dentro de su desempeño secretario de Educación Municipal aquí en el municipio de Sincelejo y también tuvo la experiencia como secretario de Educación Departamental en el departamento de Sucre. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, tiene un cúmulo de publicaciones en revistas indexadas en diversos escenarios y también resaltamos que su tesis fue laureada dentro del contexto de su tesis doctoral. Bien, esa ha sido la presentación del doctor Alberto de Jesús Iriarte Pupo, quien estará con nosotros desarrollando el día de hoy el curso Fenomenología e Investigación Educativa. Bienvenido, doctor Alberto. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a la familia Césped. Un saludo pues, a todos los compañeros, tanto de acá de Colombia como de Latinoamérica. Y pues de verdad, muy complacido. He tenido la posibilidad de estar en algunas de las conferencias, también asimismo algunas pues las he visto en la medida en que he podido frente a las grabaciones, por eso les pedí el favor de grabar. Entonces el día de hoy vamos a mirar aproximaciones frente a la fenomenología y la investigación educativa. Voy a irme saliendo de vez en cuando de la presentación porque si se han dado cuenta estamos dentro de lo que es el manejo
de la plataforma Google Meet, pero que hace parte de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, donde yo soy rector, frente a un convenio que tiene la Secretaría de Educación y que nos permite grabar y hacer algunas de las situaciones que no nos permitiría en otro contexto. Entonces me voy a ir saliendo a veces de la presentación para poderle dar entrada a los compañeros que así lo requieran. Si lo han visto, pues yo quito la presentación un momentico y pues le doy entrada. En ese caso me disculpan. Bien, vamos a iniciar entonces este curso. Pues inicialmente la idea, les voy a dar una contextualización. Cuando yo hice la maestría, pues yo soy licenciado en matemática y física y mi compromiso investigativo y metodológico lo hice desde el paradigma cuantitativo, si lo podemos decir de esa forma. El enfoque cuantitativo, y lo hice con diseños más que todo de tipo cuasi experimentales, y pues estuve muy metido en eso. Cuando ingreso al doctorado, mi preocupación frente a la formación de maestro me dio la posibilidad de mirar otras formas de hacer investigación. En eso pues estuve indagando frente a los procesos no solamente en el tema de la hermenéutica, que me encantó la hermenéutica crítica, por eso fui a Chile para la pasantía. ¿Y por qué? Porque estaba dentro de un proceso en el cual esa persona de la hermenéutica crítica, que era experta, una de las doctoras que estaba ahí, nos permitía pues, realizar ese proceso de conservación y de convalidación. Bien, entonces, en ese contexto me fui enamorando más bien de este desarrollo de lo que es la fenomenología. Me di cuenta que no quería hermenéutica crítica porque no íbamos a transformar, sino simplemente a realizar un estudio para mirar los sentidos y significados del proceso. Bien, vamos a mirar entonces rápidamente. Estas son las aproximaciones que voy a tener en cuenta. Primero, pues, una aproximación de lo que es la fenomenología. La fenomenología se caracteriza por dos vertientes, una que es filosófica puramente y la otra una metodológica. Vamos a ver algo sobre investigaciones fenomenológicas, que la idea es darle un parangón de comparación sobre lo que se ha hecho a nivel del mundo frente a estas investigaciones. Y pues voy a terminar con la metodología investigativa desde la fenomenología, que es digamos que el centro de este curso, de cómo se hace una de las formas de hacerla, la investigación desde la fenomenología. Y pues yo propongo en mi tesis doctoral una fusión entre lo que es el IPA, el Interpretative Phenomenological Analysis o Analysis, y los métodos reflexivos de Van Manen. Van Manen pues establece en este sentido unos métodos que lo vamos a ver también en este proceso. Bien, entonces voy a darle continuación al proceso. Pues claro está, este es más o menos la línea que inicia el proceso fenomenológico, primero con Descartes, frente a lo que nosotros miramos desde el cogito ergo sum, que es el pienso luego existo, o la duda cartesiana. Ahí inicia todo el proceso de pronto de lo que es, en este caso, la razón pura, que inicia con el método cartesiano también, o el método científico. Luego Kant establece ya algo que es la crítica a la razón pura. Entonces vamos a ver algunos términos que Kant también produjo frente a ese libro de crítica a la razón pura. En algún momento los que fueron estudiantes míos de maestría en el primer semestre, Iván por lo menos ya sabe que son tres críticas que hizo Kant: la crítica a la razón pura, y la crítica a la razón práctica, y la crítica ya al juicio, ¿no? Entonces, desde ese sentido, Kant inicia también entonces esa crítica, y vamos a ver algunos aspectos. Luego Hegel trabaja lo que es la fenomenología del espíritu frente a la descripción del amo y el esclavo, pero realmente Hegel no define lo que es fenomenología. Fue Edmund Husserl, que para decírselo a ustedes de manera muy particular, fue matemático, y por eso también creo que tuve digamos que una forma de encuentro con él, ¿ve? Entonces, desde ese proceso, pues la idea de Edmund Husserl es esa de la formación del proceso de la matemática también. Bien, entonces desde Edmund Husserl, pues ya pasamos a Heidegger, Martin Heidegger, que fue estudiante de Edmund Husserl, y desde ahí pues comenzamos a trabajar. Bien, entonces desde ese proceso luego entramos a lo que iniciaría entonces también todo un movimiento desde la hermenéutica fenomenológica, y ese proceso pues ya llegaría con Gadamer, ¿verdad? Entonces, dentro de esa parte pues vamos a mirar todo lo que está. Las nociones sobre fenomenología inician con lo que es el noumeno y fenómeno dentro de lo que plantea Kant. Kant dice que realmente nosotros no podemos llegar por nuestras limitaciones, tanto pues de lo que es nuestros sentidos, nuestras formas también de expresar la ciencia, las formas de mirar, las formas de ver, las formas de percibir,
y las formas de estar en el mundo, no podemos llegar a ese proceso de mirar el número, o sea, la esencia cierta del objeto en sí. Lo que podemos mirar en cierta mirada, en ciertas perspectivas, es el fenómeno. Y el fenómeno es lo que se nos dona, lo que la luz, en este caso, ilumina. Y en ese sentido, pues claro está que esa es una noción de la parte kantiana que después retoma entonces Husserl y establece lo que es el noema y noesis como una interrelación entre el objeto y, en este caso, los estados de la conciencia. Y en ese sentido, pues ya establece dos formas, la noesis como el estado subjetivo de lo que permite mirar ese objeto y el noema o los noemas como los objetos en sí. Entonces, desde ahí podemos hablar de las transformaciones noemas noesis y desde ahí la subjetividad propia del proceso. Ahí articulamos un poco sobre lo que es la subidagogía del profesor, en este caso Samuel González Arizmendi, el doctor Samuel González. Bien, por otra parte, la noción de fenomenología también entra en lo que es la esencia y el sentido, el eidos. Fíjense que dentro de lo que nosotros miramos, por ejemplo, la corporalidad establece que es una idea, ¿no? Es una idea de lo que es en ese sentido del cuerpo. La temporalidad es la idea del tiempo. Es decir, todo lo que tiene la eidad quiere decir que son ideas, o sea, esencias idiomáticas del proceso de lo que es, en este sentido, lo que nosotros como seres humanos vamos construyendo. Y pues también vamos a hablar un poco del Dasein, que viene siendo lo que estableció Heidegger del ser ahí, de ese ser que nosotros establecemos como estar arrojado en el mundo. Y en ese sentido, pues hay nociones de ese tipo. Entonces, la primera noción de fenomenología la establece, como lo dije, Edmund Husserl, y la entiende como primera medida en lo que él establece como investigaciones lógicas que vienen siendo ya, después de formar parte de su doctorado en matemática, establece que quiere convertirse ya en una parte de filósofo, y entonces en este libro de investigaciones lógicas establece que la fenomenología es un análisis descriptivo de vivencias intencionales, ¿sí? Entonces, y establece entonces que la fenomenología más que todo es una psicología descriptiva, es decir, el estudio de la mente, de la psiqui, pero de manera descriptiva. A su vez, entonces, ya después de hacer pues, una crítica a Husserl frente a ese proceso, lo que él estableció, ya después, en el 1907, ya entra sobre la idea de la fenomenología, que es su libro, que es un libro que también trabaja ahí, y ya no es la fenomenología, en este caso, como solamente un análisis descriptivo de vivencia. Fíjense que en este sentido ya lo dice como una actitud intelectual. Es una actitud que vamos a tener frente al proceso de la filosofía, y específicamente para poder pensar y reflexionar sobre el estado de los objetos en el mundo. Y la fenomenología, pues en este sentido, también Husserl en esa misma investigación, pues la idea es que saque a luz los fenómenos, o sea, mirar a ver cómo los fenómenos van a darse a la luz, que es lo que establece realmente dentro del griego antiguo fenomenon, que significa sacar a la luz. La constitución de distintos modos de la objetividad y sus relaciones que ellos tienen entre sí, desde la misma subjetividad. Entonces eso es lo que establece Husserl, más que todo, esto se le llama fenomenología trascendental. Ya es más, va más allá de la inmanencia para mirar la trascendencia. Bien, en ese sentido, pues vamos después de ello, por Martin Heidegger, o Heidegger. En este sentido, pues ya este autor lo que establece ya es que pues la fenomenología no va a llegar a ser la ciencia eidética que lo establece en este caso el doctor Edmund Husserl, sino que lo que dice Heidegger es que sirve como un medio. ¿Para qué? Para conservar esas vivencias en la conciencia. Es decir, ya la fenomenología pasa a ser no solamente el tema de la filosofía de las ciencias eidéticas, o sea, de todas las ideas del ser humano, sino un medio como tal. Entonces, pero Heidegger establece en Ser y Tiempo todo lo que es la fenomenología más bien, no desde el tema de solamente descripciones de vivencias, sino que establece también fenomenología para el proceso de lo que nosotros vemos como el ser o el ente. Por eso se llama fenomenología ontológica. La fenomenología de Heidegger es una fenomenología ontológica. Estoy aquí admitiendo la entrada de varios compañeros para que pues también pues ingresen a la charla, tengan la posibilidad. Bien, entonces en ese sentido pues estamos nosotros trabajando con la fenomenología ontológica. ¿Por qué? Porque parte del ente, parte del fenómeno del cual él habla sobre el ser en Ser y Tiempo. El Ser y Tiempo, que es su libro o el libro fundamental de Heidegger. Bien, esto solo es posible a través de, pues en este caso, pues lo que establece en este sentido el mismo Heidegger y todo lo demás a finales de su propuesta filosófica, es que también establece más bien una fenomenología de tipo hermenéutica.
¿Por qué? Porque esa se transforma en una comprensión distorsionada, oculta del ser, como ente, no como ser supremo, sino como ente, como lo que es, por eso ontológica, en una comprensión del ser en sí mismo. Entonces, desde ahí vamos a, y partimos a, por último, pues vamos a mirar un poco sobre lo que estableció Gadamer frente a este proceso de lo que establece la fenomenología, ¿no? Entonces, ya Gadamer, pues realmente establece en el movimiento fenomenológico, Gadamer más que todo es reconocido por la hermenéutica, entonces pues ya la fenomenología de él es más que todo hermenéutica, pero le da un sentido totalmente diferente a este proceso fenomenológico. Entonces, más bien, ya en este sentido, pues ya lo que establece Gadamer es como un proceso metódico para la comprensión de ese proceso de significación y de lo que nosotros entre las subjetividades comenzamos a pretender. Bien, entonces la fenomenología es un punto de partida frente a lo que hemos mirado, lo que hemos estudiado, de volver a las cosas mismas. Ese es uno de los parámetros fundamentales de Edmund Husserl, el volver a la experiencia, el volver a la cosa misma, el volver al ente mismo, al sujeto mismo, reconociendo la prioridad de la práctica, ¿sí? El ámbito de las decisiones y actuar sobre el pensamiento y la reflexión. Entonces, pues en ese sentido, la idea es que se convierta, comencemos a trabajar la experiencia, pues no solamente para representar nuestro mundo, sino que darle significados. Y en este caso, pues para nosotros más que todo es darle sentidos, que son las unidades subjetivas del proceso. Entonces, el método fenomenológico pues está dirigido a fijarse en esos significados que se donan, que se dan, porque esa es la situación de donación, y que son de tal, pues como son propuestas de experiencias propias sobre experiencias subjetivas. Pues aquí está un poco sobre el recorrido de lo que es en este sentido, pues la fenomenología como tal, y pues ya por ejemplo, pues miramos la fenomenología del espíritu con Hegel, la fenomenología trascendental con Husserl, la fenomenología ontológica con Heidegger, lo que venía explicando, y la fenomenología hermenéutica con Gadamer. Entonces, lo que nosotros vemos es que la fenomenología, pues a partir de otros procesos de investigación cualitativa, lo que estudia realmente es el significado o los sentidos de una experiencia vivida. Por eso vamos a ver ahorita en los tipos de fenomenología que es que se ha hecho, por ejemplo, fenomenología de la religión, fenomenología de la percepción, fenomenología, por ejemplo, ya de la corporalidad. Entonces, todo eso son fenomenologías de lo que son los fenómenos en sí, pero de la experiencia vivida. ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre esos individuos acerca de un concepto, un fenómeno como tal. Entonces, dentro de ese movimiento fenomenológico, pues claro está, en este sentido, pues Husserl establece lo que es un método. Su método es reducción eidética, que es la reducción a las ideas que se van dando en el sentido, reducción fenomenológica y reducción trascendental, que ya pues más adelante podemos hablar sobre ello. Y pues la idea siempre es, según lo que estableció Heidegger, es que ese sujeto se establezca más bien en el Dasein, en ese ser ahí, en ese ser en el momento, en ese ser en un tiempo determinado. Entonces, pues claro está que nuestro mundo como tal es un mundo simbólico y simbolizante, donde nosotros producimos significados de esta realidad. Y pues cada individuo, cada persona, desde su experiencia misma, pues construye y deconstruye y reconstruye esos significados. Ahí establecemos algo con Derrida desde la deconstrucción, y pues miramos que también, en este caso, Derrida establece la fenomenología de esa deconstrucción como tal. Y entonces toda esa deconstrucción, reconstrucción y construcción de significados, nosotros lo que nos dan es sentido a nuestra actuación. Bien, entonces pues vamos a mirar que en este caso pues se resalta en este sentido la fenomenología hermenéutica como tal, porque trata también de explicar, de dar interpretación a esos fenómenos, como pues bien lo dijimos. No solamente se queda en lo descriptivo, sino que va a lo interpretativo, que es lo que ya trabajamos con Gadamer. Bueno, siguiendo entonces, miren, en este caso tenemos dos gráficos. Fíjense que cada mirada, estas son miradas de cada campo del saber en un objeto mismo, o sea, pero que se da una esencia como tal. Entonces, desde esa mirada, claro está que podemos tener múltiples miradas, mirada 1, mirada 2, mirada 3, mirada n, de todos los campos como tal, pero en este sentido tenemos una esencia según lo que establece Husserl. Por eso está entre comillas, porque las esencias como verdad absoluta no existirían. Realmente, en ese sentido, es más que todo desde una filosofía ideológica, platónica, donde existe el objeto, en este sentido, pues, el objeto propio o el objeto perfecto. Entonces, el eidos o la idea de ese proceso, pues lo podemos vincular frente a cada una de las esencias. Entonces, esta singularidad que está aquí, que son los correlatos del antes de o del a priori, pues lo vamos desarrollando y esta singularidad pues establece los sentidos, sentido 1, sentido 2, sentido n, que puede establecerse frente a ese objeto de estudio. Entonces, multiplicidad de realidades que van a estar
dentro de una misma, dentro de una misma singularidad. Husserl establece, por ejemplo, en ese ejemplo, como un ejemplo, lo que es el color rojo. Entonces, en ese color rojo, pues, dependiendo de dónde esté, si estoy mirando un techo, si estoy mirando sangre, entonces establece varias formas de singularidad del color rojo. Colores rojos, por ejemplo, ya fuertes, colores rojos bajos. Entonces, él establece eso y comienza a trabajar frente a ese proceso. Bien, entonces, importancia de la variabilidad. Por eso mismo, en los métodos fenomenológicos es muy importante tener la variabilidad del proceso. Bien, importancia de esa variabilidad que tengamos nosotros dentro de esa parte. Es decir, que tan variados son las formas de mirada de esos sentidos, 1, 2, 3, 4, de diferentes personas. De tal manera que podamos nosotros captar cierta idea de ese fenómeno como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, el doctor Vargas Guillén, colombiano, establece que ese sentido, el sentido sin, pues se da en la experiencia subjetiva como tal. Él lo da como sentido sin para no convertir, pues no estar en este contexto, pues cuando hacen la traducción al inglés, el sentido puede ser mean igual que significado, entonces trata más bien como sentido, el sentido sin como tal. Entonces, a su vez también, entonces, él establece que Husserl, en investigaciones lógicas, dio ese sentido, cuando se trabaja ese sentido en una esfera de comercio mutuo, se conviene y se trabaja entonces más que todo el significado. Y ese significado es el que nosotros podemos trabajar para poder entendernos unos con otros. Entonces, ya ese significado como tal también comienza, después de todo un proceso de comprenderse, de criticarse, de corregirse, de complementarse. Entonces, necesita un sujeto, necesita ese sujeto nuevamente, ¿para qué? Para otra vez ese sujeto, desde su propia mirada, desde su propia fundamentación, desde su propia experiencia, comienza a reevaluarlo y entonces le da otro horizonte, otra forma de ver las situaciones y entonces comienza a transformar lo que nosotros llamamos cultura. Y aquí estaría más o menos lo que nosotros hacemos con la fenomenología, que en ese sentido, pues la idea es transformación como tal. Entonces, por ejemplo, lo que dice, una de las cosas de la frase de Jean-Paul Sartre es que nosotros somos arrojados a la cultura y esa cultura a su vez va figurándonos a nosotros como tal. Es más, nos arrojan a un lenguaje, nos arrojan unas formas de ver el mundo, nos arrojan a unas formas sociales y también económicas de vivencia como tal. Pero sin embargo, también el sujeto se va figurando a sí mismo, o sea, va figurando y va convirtiéndose en sujeto. Esa configuración de sí mismo va configurando lo que nosotros denominamos sentido. Cuando ese sujeto reconfigura su sentido como tal, entonces hay una forma de transformar la cultura. Por eso una de mis ponencias y de los artículos que he escrito es que el maestro debe convertirse en un intelectual de la cultura, no solamente intelectual porque ve hacia adentro, sino que transforma esa cultura. Es importante transformar la cultura. Entonces, lo que dice Costa, en este sentido, un italiano, ahorita les voy a mostrar el libro que escribió, que me parece fundamental, que ojalá lo puedan leer. El docente debe autocomprenderse como aquel que modifica al sujeto en fase de formación. O sea, nosotros somos modificantes de cada sujeto en fase de formación. Claro está que existen otros medios que modifican a ese sujeto, pero nosotros si nos comprendemos como eso, vamos a mirar de que necesitamos constantemente estar reconfigurándonos y en ese sentido, pues la práctica pedagógica en este contexto transformativa o reflexiva o lo que nosotros miramos la práctica pedagógica que Paulo Freire refería sobre la transformación total, la práctica pedagógica crítica como tal. Bien, investigaciones fenomenológicas, aquí tenemos a varios de los autores a nivel mundial. Por ejemplo, Edith Stein estableció una forma de fenomenología de la religión, Max Scheler, Hannah Arendt y así. Perfecto, ya admito los compañeros un momentico para admitir aquí algunos de los compañeros que están por fuera. Aquí estoy admitiendo. Bien, creo que ya. Sí, perfecto. Entonces, desde aquí tenemos varias formas de mirar la parte de las investigaciones fenomenológicas. Hannah Arendt, aquí está Van Manen, que es este que está aquí en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque está vivo aún. Sí, Paul Riquet. Estaría Paul Riquet. Estaría también, en este sentido, Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Aquí lo podemos cerrar también. Aquí está el profe Roberto. Yo creo que puede cerrar los micrófonos allá. Bien.
Entonces, Van Manen está vivo y pues, entonces por eso está en amarillo. A su vez también entonces tenemos a Jean-Paul Sartre. También, me van a permitir, voy a cerrar este micrófono porque si no nos va a... Ya, yo creo que ya lo cerró, ¿no? Sí, ya está cerrado. Perfecto. Bien, entonces, dentro de ese proceso, pues tenemos a estos investigadores que también han hecho fenomenología, Jean Pacota, estaría también Derrida, Jacques Derrida, y pues Giorgio Agamben, que también está vivo. Fíjense que con Husserl, después de Husserl, estableció pues Edith Stein la fenomenología de la fe, Michel la fenomenología de la emoción o de la parte social, y Jean Pacota fenomenología de la práctica personal. Y miren todo lo que está aquí frente a esa corriente fenomenológica y que estableció pues todo un proceso de transformación de la filosofía como tal. Pues primero pues ya se dio en las universidades donde Husserl tuvo la posibilidad de estar, que fue en Göttingen y Friburgo, y después pues ya fue a la Sorbona, y por eso ustedes ven que en ese sentido pues tenemos a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, tenemos a Mauricio Merleau-Ponty, a Paul Riquet, que pues ya estarían dentro de lo que es la parte de un proceso más desde la Sorbona como tal. Y pues fíjense que tenemos, por ejemplo, fenomenología de la ética, fenomenología existencial, fenomenología encarnada o fenomenología, en este caso la fenomenología encarnada de Mauricio Merleau-Ponty también se le denomina fenomenología de la percepción. Paul Riquet, fenomenología crítica como tal, Mauricio Blanchot, fenomenología literaria, Alfred Schuff, fenomenología de la sociológica, Hannah Arendt, fenomenología política, Jacques Derrida de la deconstrucción, de Frius, del aprendizaje, Serret del sentido, y así sucesivamente tenemos varias formas de hacer fenomenología. Y desde las profesiones también tenemos, en este sentido, pues, por ejemplo, tenemos pedagogía fenomenológica, tenemos también fenomenología de la medicina. Es más, se está dando mucho en este contexto también a nivel de Latinoamérica y Europa, la fenomenología en este sentido de la enfermería. ¿Sí? Porque no solamente bastaba ya con hacer estudios cuantitativos, sino que se necesitaba también la comprensión del paciente y la comprensión de los fenómenos como tal. Fenomenología de la psiquiatría, fenomenología de la pediatría, del ministerio como tal, fenomenología de la parte psicológica científica, Amadeo Giorgi, y que es un teórico base mío también en la parte de la tesis doctoral, que es fenomenología de la pedagogía y fenomenología y pedagogía, como lo trabaja él. También se le denomina fenomenología de la práctica, así lo dice Max Van Manen dentro de su proceso. Entonces, aquí dentro de esta parte, ya para poder ir trabajando ya el proceso de cómo se hace la fenomenología, yo lo que planteo es una fusión dentro de dos procesos fundamentales. Uno, dentro de lo que nosotros miramos como el IPA, el Interpretative Phenomenological Analysis, o análisis fenomenológico interpretativo, y los métodos reflexivos de Max Van Manen. En ese sentido, pues vuelvo a mi propuesta metodológica, no teórica, sino metodológica, dentro del doctorado como tal. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues trabajar un poco sobre esta tradición de Van Manen, esta tradición de Van Manen con también la tradición del IPA. Pues claro está, Van Manen establece ciertos momentos, fíjense que lo que decía Husserl decía que la fenomenología es una actitud, y esa actitud es la que se rescata o se está rescatando en los procesos también de investigación. Esa actitud de pues, invitación a la apertura, invitación a lo que se denomina la epogée, o en algunos contextos, por ejemplo en inglés se trabaja el bracketing. Bracketing, epogée, esa entre paréntesis, horquillado también se denomina, o entre corchetes, es decir, quitarnos prejuicios, quitarnos también toda mirada de lo que nosotros tenemos dentro de las conceptualizaciones que creemos que son verdaderas, que creemos que son las únicas, quitar todo eso de la mirada, entonces comenzamos a trabajar dentro del apoyé y la reducción como tal. Y entonces, ¿qué invita a esa actitud? Invita a varias cosas. Uno, a la apertura. Uno, una actitud que invita al asombro, que la llama Van Manen una actitud heurística. Es decir, que todo lo que nosotros veamos en los métodos investigativos que nosotros realizamos nos asombre. Actitud a la apertura, no a negar, no es que eso no es así, no, que eso no, nada. Todo lo que está ahí frente al proceso de lo que nosotros vamos a realizar dentro de este aspecto fenomenológico, es posible mirarlo dentro de lo que nosotros vamos a, pues en este caso, a interpretar como recolección de los datos que van dando otros sentidos. A su vez también invita a la vivencia, a la concreción de la vivencia, y pues todo un enfoque dentro de la parte metodológica, un enfoque completamente cualitativo.
En esta reducción, pues trabaja pues la reducción eidética, que es la parte de la idea, del eidos oquidial, la ontológica, ¿sí? La ética, la alteridad, la radical, la autodonación y la originaria. Bien, entonces, pues en este proceso, pues lo que nosotros buscamos es buscar significados, sentidos, estructuras, esencia de la experiencia vivida de una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno. Por eso la etnografía también trabaja con métodos fenomenológicos en muchas de sus investigaciones. ¿Por qué? Porque intenta mirar cuál es el significado o el sentido de esos procesos que se van dando en un grupo particular. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que yo denomino pues, un círculo fenomenológico que establece el IPA, y ahorita lo vamos a ver más concretamente dentro del proceso. Y aquí está pues, el círculo que establece Van Manen. Lo que se hizo es una fusión. En este sentido, Van Manen establece lo que es la actitud fenomenológica, y el IPA establece unos pasos muy parecidos a lo que podemos hablar nosotros en este sentido, del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico gadameriano, pero acá lo establecen ya desde la psicología, y lo que se hace es mirarlo desde la pedagogía con estos métodos de análisis que trabaja Van Manen. ¿Cómo están? Esto sería lo que realmente pues establecemos. Lo primero que hay que hacer es un primer encuentro con el texto. O sea, lo que dice Van Manen es, hay que hacer una lectura holística de todo el texto, o sea, de toda la entrevista, de todo el diario de campo, o de toda la descripción de por ejemplo, una anécdota. Esos son los 3 instrumentos que yo utilicé. Un diario de campo, fenomenológico, claro está, porque podía realizar ahí mismo también algunas reflexiones de intuición o de insight. A su vez también una entrevista semiestructurada que posibilitara pues la idea de una entrevista fenomenológica, y ahorita vamos a ver cuáles fueron los temas que se dieron en la entrevista o las preguntas como tal. Bien, bien, entonces ya enseguida doy el paso. Entonces, bueno, en ese sentido, como lo ven, ahí hay diferentes procesos que se van dando. Vamos a admitir aquí. Aquí está. Creo que con eso tenemos. Bien. Entonces, fíjense que luego de eso, pues ya después del primer encuentro con el texto, que también se da los temas preliminares identificados, y agrupar esos temas en grupos, en conjuntos, pues lo interesante de esto es que se trata de conseguir un sentido del todo, o sea, de ese todo, de esa parte holística, por medio de una sola frase. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en una técnica ya propia del proceso. Aquí en la fenomenología no trabajamos con software. Tal vez, por ejemplo, en la teoría fundamentada trabajemos con el Atlas T, en la etnografía con el Ethnograph, pues en otros contextos podemos, pero la fenomenología no trabaja con software, trabaja con esa actitud, esa forma de ver el mundo en este caso, el investigador. Bien, luego de agrupar esos temas en las propias categorías, se tabulan y pues se hace una forma de resumen que puede ser un gráfico heurístico. Se buscan unidades de sentido y claro que se tienen en cuenta todas las narrativas como tal. Y luego se buscan los clústeres de unidades de sentido y la conformación. Ya con este proceso se confrontan los textos para mayor profundidad en el significado y la interpretación. Lo que dice Van Manen es que en segunda instancia pues se realiza la lectura selectiva, se lee el texto repetidas veces, buscando frases o enunciados relevadores de sentido. Él lo trabaja muy bien sobre el insight. Él lo que dice es que busquemos la donación de ese sentido sobre insights que podamos tener nosotros cuando leemos una y otra vez, y él establece que tenemos que tener, por ejemplo, disparadores de intuición. Y esos disparadores de intuición lo que nos dice es que debemos leer fenomenología, debemos establecer conversaciones fenomenológicas, en el caso, pues, contexto nuestro ya sería también trabajar con videos fenomenológicos, trabajar con ciertas situaciones fenomenológicas que nos pueden dar. Bien, entonces, en ese proceso, pues lo tenemos aquí. Entonces, pues desde ahí, por eso entonces, vamos a mirar entonces, por último, pues se realiza la lectura detallada de una lectura del texto línea a línea, elevándolo a un estatus de narración ejemplar. Voy a mirar a ver cómo estaría Samuel, porque Samuel quiere entrar. Ya lo voy a admitir. Perfecto. Ya Samuel lo admití. Listo. Ya lo admití a Samuel. Bueno, Samuel ya debió llegar. Perfecto. Entonces, esa es la forma de que trabaja Larkin y Thompson, o también, pues Larkin estaría también trabajando con Smith y Borson por el frente a este modelo. Ahora bien, el enfoque de Van Manen ya es un enfoque más de la fenomenología pedagógica, y en ese sentido pues vamos a trabajar. Bien, Van Manen trabaja estas relaciones, estas categorías existenciales, es decir, cada vez que tenemos estas relaciones dentro de los procesos, cada vez que nosotros queremos hacer las entrevistas semiestructuradas, podemos
pues tener en cuenta este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Por ejemplo, la relación vivida o la relacionalidad. Fíjense que siempre está la eidad o la idea de relación, la corporalidad, la idea de cuerpo, la idea de espacio, la idea de tiempo y la idea de la materia como tal. Y entonces fíjense que aquí estarían algunas preguntas que guían ese proceso de las categorías existenciales. ¿Como cuáles? Fíjense que las primeras, por ejemplo, hablando de la relación vivida, ¿cómo fue tu relación con el trabajo realizado? ¿Qué sucedió? ¿Con quién estaba? ¿Cuál es la relación con el otro? La otredad como tal, ¿sí? La alteridad, ahí se trabaja la alteridad como tal. ¿Qué conversación tuvieron sobre el tema? O sea, todo lo que tenga que ver con la relación, con él mismo y con el otro. El cuerpo vivido, ¿cómo te sentiste en ese momento? O sea, ¿qué sintió tu cuerpo? O sea, ¿tuviste miedo? ¿Tuviste, por ejemplo, una emoción positiva, alegría, tristeza, rabia? Todo eso, pues, hay que establecerlo frente a la corporalidad. Entonces uno viene y hace preguntas de tal forma que podamos trabajar esas categorías existenciales. Bueno, ¿cómo se siente tu cuerpo al evocar ese recuerdo? De ejemplo de los sentimientos que vienen a tu mente o que estás sintiendo en este instante. Eso es fundamental para el tema del cuerpo vivido. El espacio como tal, ¿dónde estabas? ¿Cómo era tu espacio? Describe lo que sentías, frío, calor, estabas, por ejemplo, ya, cuéntanos sobre esa experiencia. El tiempo vivido como tal, pues, ¿en qué momento del día fue? ¿Sí? ¿Cómo sentías que el tiempo pasaba? Que si pasaba rápido, lento, fíjense que son experiencias vividas. Por ejemplo, en este tema hay muchas investigaciones sobre la percepción temporal. Y entonces nosotros podemos mirar de que un estudiante que está exponiendo puede que el tiempo le pase muy rápido y realmente pues no tenemos la situación del proceso. Describir ese momento pues, expresado con respecto al tiempo vivido como tal. Las cosas y las tecnologías vividas, ¿con qué trabajaste en ese aspecto? Por ejemplo, si fue con el computador, ¿cómo viviste el tema con el computador? ¿Tuviste alguna falla? ¿Qué sucedió? ¿Qué utilizaste para realizar el proceso que estás hablando? ¿Cómo viviste la relación con los objetos utilizados? Y demás. Esas son las categorías existenciales de McMahon. Vamos a ver entonces ejemplos de cómo se hace el trabajo. Fíjense que lo primero que algunos autores establecen es que se tienen que transcribir las entrevistas, pero realmente en el círculo fenomenológico que yo les mostré, lo interesante de esto es leer en totalidad la entrevista, pues ya claro que transcrita para poder hacer el proceso. Pues en este momento pues se hizo con el computador y pues en este sentido se transcribió originalmente, y lo interesante de esto fueron los comentarios iniciales que se fueron dando al realizar la lectura. Este comentario inicial no significa que tengamos temas listos, sino que vamos generando comentarios que nos den la idea de lo que está sucediendo en nosotros con respecto a la lectura que se está haciendo del otro. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los comentarios fue el cambio docente de la percepción de atraso en el proceso de investigación. Otro es influencia positiva del formador de formadores. Idea inicial de investigación, motivación por ayudar en lo rural. Por ejemplo, una idea inicial de este estudiante que estableció todo el proceso. El docente como guía y apoyo, la idea inicial se ve juzgada de manera negativa por la nueva docente. Los estudiantes se resisten a cambiar de idea. Por ejemplo, esos son ideas, esos son simplemente comentarios. Luego de esos comentarios, claro está que de manera particular ya uno va realizando articulaciones dentro del proceso del darle sentido. Entonces comienzan a salir las unidades de sentido. Ya entonces, por ejemplo, cambio del formador, ya uno le pone un título del formador transformativo, aproximación a la realidad, y a su vez también entonces tenemos, por ejemplo, en este parámetro también podemos encontrar en un mismo texto varios de esas unidades de sentido. Y vamos a tener que pues, hacer clúster de esas unidades. Lo paradójico y extraño, y se va generando ya el insight. Al final, estos subtemas, unidades de sentido que ven acá, pues ya entonces se trabajan en temas o clúster de toda la unidad de sentido. Entonces, en ese proceso, pues lo que tenemos ya son temas gruesos, o lo que establece ya una idea de lo que está sucediendo con el fenómeno. O de lo que está, pues fíjense que en este contexto, pues se trabajó con 3 normales, la de Cincelejo, la de Corozal y la normal de, en este caso, de la Mojana sucreña. Eso significa una normal que es totalmente urbana, una normal que es semiurbana, que es la de Corozal, y una normal que trabaja más que todo en la ruralidad. Y cada uno de estos jóvenes tenía unas percepciones, unos sentidos sobre lo que es la investigación formativa. Pues en este caso yo ya hice otra investigación con la fenomenología, que fue fenomenología de la migración de venezolanos acá. Ya ese fue mi tesis en el proceso de lo que es, sí, una superfamilia, exactamente. Es una superordinada, una supraordinada como tal. Ese es lo que vendría siendo el tema final. Entonces, se hizo también un trabajo con respecto a eso. Entonces, temas finales, fíjense que cada vez yo les estoy mostrando aquí algunos libros. Ustedes pueden ir trabajando, por ejemplo, en estos 2 son libros de Van Manen, el tanto en la enseñanza, la investigación educativa y experiencia vivida. Este es un tema final. Ya este tema final lo que se hacen son relaciones. Por ejemplo, preferencia, la decisión de ser maestro.
una preferencia negativa, algunos no quieren ser, o sea, no querer, pero llegan a hacerlo, y en esa parte del no querer hacer, pues ya hay unos conflictos, pero también ya después comienzan a experimentar una vocación tardía y se enamoran de la carrera. Ya después van a mirar ustedes que, por ejemplo, ya en el texto ya se hace la narrativa del fenómeno como tal. Y también tenemos de lo que es del querer al ser, o sea, personas que desde la misma, una vocación muy temprana, desde pues, momentos hasta desde la preescolar o la básica primaria, querían ser maestros, estudiaron muy temprano desde la Escuela Normal Superior, que son formadoras de maestros acá en Colombia, y pues ya entonces comienza esa vocación temprana y son maestros realmente cuando ya llegan a ese proceso y se gradúan como tal. Entonces hay un deseo de emancipación, ahí comienzan a mirar todo lo que en este caso pues se pudo mirar como los sentidos del proceso como mirado. Este pues es otro de los temas, fíjense que aquí está uno de los libros que recomiendo, que es Fenomenología de la Educación y la Formación de Vincenzo Costa, italiano, en el cual ustedes pueden mirar también qué es lo que está sucediendo fenomenológicamente con esta educación y la formación. Él critica muy fuerte 4 aspectos educativos. Bueno, eso podemos mirarlo después. Del formador de formadores, de la imposición a la transformación, fíjense que aquí están todo lo que nosotros vamos trabajando, digamos que son categorías semánticas en este sentido, de lo que nosotros podemos ir mirando. Dice, hay formadores que son paradójicos y extraños, pero hay otros que son formadores transformativos. Es decir, son formadores que vale la pena seguir. Hay una cultura investigativa, hay sentido positivo sobre la investigación, hay actitudes, estímulos, promueven todo el proceso de autonomía, indagación, de toma de decisiones. Eso se ve en un texto fenomenológico al final. Y voy a darle el ejemplo de cómo se trabaja el texto fenomenológico. O sea, no queda en el análisis, no puede quedar en el análisis porque entonces eso no dice nada. Lo que dice Van Manen es que debe haber un texto que promueva la identificación de otros en ese texto. Entonces, por ejemplo, los chicos decían, para mí investigar es indagar, es ir más allá de las cosas, es preguntarme el porqué de esas cosas, es, ¿cómo le digo? Estar atento a las situaciones, es observar, estar pendiente de las cosas que pasan a mi alrededor. Investigar es ir más allá de la observación, es preguntarse por qué los niños no tienen interés en aprender porque vienen vestidos de una forma, porque están así, ir más allá de lo normal. Fíjense que esta palabra normalizar, vamos a mirarla después. Investigar, digamos que es descubrir lo que no se sabe, es mirar más allá de las cosas que ya están resueltas, es buscar conocimiento, buscar pruebas, hechos que están, pero ir más allá. Entonces, dentro de ese proceso, fíjense que tenemos a tres de los 10 de las 10 entrevistas, bueno, en este caso salieron 5, no puse los 5, pero salieron 5 de estos entrevistados que dijeron que siempre, pues la idea de investigar es ir más allá. Entonces, lo que uno reflexiona, bueno, se buscará de construir el discurso de ese ir más allá. Algunas preguntas que se originan son, por ejemplo, ¿qué se interpreta desde ese ir más allá? ¿Qué se busca trascender? O sea, ¿qué se busca mirar desde un proceso de salir de la inmanencia? ¿Qué es lo normal? ¿Qué se establece como normal? En este sentido, cada uno de los participantes expresa como un acuerdo en la esfera de comercio mutuo, o sea, de significación, de ese ir más allá. O sea, que la investigación es ir más allá de algo. Es no quedarse en la apariencia, es romper con la actitud natural, estática que obstruye la búsqueda de algo. De ese algo o la cosa en sí o del objeto en sí. Tal vez la búsqueda de la esencia. Y entonces esto, pues después el texto sigue y dice lo siguiente. Esta actitud crítica, eso ya es muy de parte del investigador, claro está que tiene que ver con el insight, esta actitud crítica que anhela la trascendencia, que sucumbe en la inmanencia para lograr una transformación de la subjetividad, es un fin de la investigación formativa. Es decir, hay una idea de que en esa parte es la investigación formativa la que estamos realizando. Por lo tanto, encontrar en los discursos la preocupación misma del ir más allá es romper con la normalización disciplinaria y regularizadora, ahí estamos metiendo a Michel Foucault, que sumergen al docente en un técnico de la educación, o lo que vendría siendo también de dejar ver más todo lo que es la idea de una racionalidad técnica, una racionalidad mucho más desde el tipo de el hacer sin reflexionar. Bien, entonces dice en este caso Costa, o para ir cerrando, fíjense que ya estamos diciendo cómo se hace una investigación fenomenológica, cómo se realiza ese proceso. Entonces dice Costa dentro de su libro, que como les digo, es uno de los recomendados. Por otra parte, la necesidad de volver una vez más a la experiencia vivida, deriva en una razón fundamental del orden ontológico. ¿Por qué? Porque la cosa misma, la educación, se modifica constantemente, asuma nuevas características y afronta nuevos problemas a partir de nuevos horizontes de sentido. Es decir, lo que nosotros comenzamos a reflexionar, a transformar y a mirar. Razones por las que el fenómeno del ser tiene que ser nuevamente iluminado, o sea, fenomenología como tal. Estos son algunos de los textos que he escrito y que me han publicado en revistas
y que pueden ustedes también pues profundizar en este tema. Pues teníamos 25 minutos, llevo como 35, me disculpan por el tiempo, pero este es más o menos el texto. Uno de los temas que salió dentro de la investigación formativa fue hacia el Ubuntu, que es un término afro, en este caso de África, es un término que pues lo que dice es que somos todos lo que somos porque los otros son con nosotros. Es decir, en un estado de alteridad y de otredad somos nosotros en ese sentido como una comunidad. Entonces el sentido de comunidad desde la investigación formativa. Sentido de la investigación formativa, un estudio, en este caso hermenéutico, en las escuelas normales superiores, ya desde el propio sentido de lo que es la investigación formativa, y ahí sí se da el eidos o la idea de esa investigación como tal. Fenomenología hermenéutica, la investigación formativa, el formador de formadores, de la imposición a la transformación. Es decir, ya hay un tema que fue de esta imposición a la transformación y que los chicos, pues algunos de ellos dijeron que en algún contexto de esos, de los tres que hablé, miraban la investigación más que todo como una imposición y no como un proceso de transformación. Y pues hay una validación de contenido de entrevista fenomenológica para estudios en educación. Esos son 4 de los textos de los que se han publicado. Pues estamos en este horizonte, en esta mirada, pues trabajando, formándonos y siguiendo este camino. Pues le doy las gracias a todos por haberme escuchado. Vamos entonces a seguir con los aportes de los participantes. Nos vamos a circunscribir por medio del chat para efectos de poder generar preguntas o para dar amplitud a esta participación del curso que ha sido impartido por el doctor Alberto de Jesús Iriarte Pupo. Sabemos que cada uno dentro de nuestras experiencias investigativas hemos vivido el proceso de poder sistematizar nuestras experiencias investigativas en diversos campos, en el campo educativo y como lo había dicho el doctor Alberto, ya pues estos conceptos han ido incursionando en diferentes escenarios, como también vemos en la parte de la salud o en la parte administrativa, arquitectónica. Son conceptos que se han venido desarrollando y que de hecho son los que nos permiten que podamos conocer diversas conceptualizaciones. Por ejemplo, uno de los elementos que observamos hace algunos días fue el lanzamiento de la teoría que ha sido validada a través de nuestro doctor Samuel González, la subidología. Son elementos que se circunscriben en esta línea epistémica y que le dan sentido y significancia a poder trabajar que hay un objeto que se construye a través de las miradas que están conjuntas en un contexto determinado. En ese sentido, vamos a proseguir con la participación de el doctor Samuel González. Inclusive vamos a trabajar con la participación de Jamer Antonio y queremos también la participación de la doctora Eugenia de Los Ángeles. Vamos a darle el orden de participación. Leonel Viloria también tiene una pregunta. Vamos a darle la palabra al doctor Samuel, que puede complementar un poco porque sé que es compañero y coequipero en el centro de formación o directamente en la universidad, que ha sido la que ha dado epicentro a estos doctores en el continente y también en Colombia. Es decir, hoy observamos que la RU de Colombia tiene hijos o tiene discípulos que se han circunscrito en diversas regiones geográficas del país y que hoy muestran o le dan trascendencia a esa línea que han ido desarrollando en sus contextos determinados. De hecho, el doctor Samuel ha estado de la mano con el doctor Alberto Iriarte, estudiaron juntos en la misma universidad, son egresados de la misma universidad, cada uno con líneas teóricas desde su sentido mismo y significado como tal, al igual que el doctor Ubaldo Huelvas, han sido pues hijos de esa universidad. Doctor Samuel, lo escuchamos y proseguimos con la participación de Jamer Antonio Canchila. Samuel, activa el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas, al doctor Iriarte por la maravillosa disertación en este curso que he realizado sobre fenomenología. De verdad, llegué un poquito porque tenía dificultad para acceder, pero bueno, logré ya estar en el curso. No, la verdad, como le decía la doctora Viviana, conozco el trabajo del doctor Alberto porque igualmente hemos realizado trabajos juntos. Yo pienso de que primero, bueno,
El doctor Alberto ha contribuido mucho a mi trabajo, como de igual forma yo he contribuido a su trabajo, es decir, nos hemos intercalado en este trabajo fenomenológico, porque yo creo que su propuesta y la propuesta mía, con todo que yo trabajé teoría fundamentada, pero el trabajo de alguna manera, tanto que quizás una de las observaciones que hicieron el día de la defensa de mi tesis doctoral era de que si por qué de pronto no lo hubiese abordado desde la fenomenología. Era un trabajo mucho más fenomenológico que de teoría fundada, pero en ese equiparamiento, digamos, de tratar de descentrar y de develar los fenómenos de la institucionalidad, es donde se ha centrado el doctor Alberto y mi persona, en donde, digamos, por decirlo así, de sistematizar la subjetividad de alguna manera, sistematizar la subjetividad, y en la que estos trabajos de tipo fenomenológico, como el del doctor Alberto, digamos, empiezan en América Latina a desenmascarar, por decirlo así, digamos, lo encubierto que estaban este tipo de fenómenos, lógicamente cualitativos, porque lógicamente habían perdido un poco fuerza, digamos, en la mediados de los 80, cuando de pronto se le dio un cuestionamiento al concepto de subjetividad, pero con el replanteamiento del concepto de subjetividad del otro, de la nosotredad, ¿sí? Del nosotros como tales, del hecho de que, por ejemplo, el otro es diferente a uno, pero también igual. Entonces, en ese sentido, lógicamente la fenomenología ha hecho grandes aportes, donde ha desentrañado toda una serie de intimidades y de situaciones encubiertas para revelarlas, o mejor develarlas, en unos trabajos que al fin y al cabo terminan siendo hasta muy prácticos, porque lógicamente esa subjetividad se termina volviendo hasta objetiva, porque ya es visible, es tangible. Felicitar al doctor Alberto, de verdad, por este trabajo que viene adelantando desde la fenomenología, y yo creo que esto es una línea que hay que apoyar, que hay que incentivar desde CESPE, y que lógicamente tendrá su primer discípulo, que sería mi persona, detrás ahí aprendiendo cada día más sobre digamos, enfoque, para algunos métodos, bueno, hay tantas posturas de los investigadores sobre la fenomenología. Doctor, de verdad lo felicito y estaré atento, y por eso lo invitaba también a hacer algunos trabajos. Y yo creo que entre la subidagogía y su trabajo de fenomenología podemos llegar a unos consensos para tratar de aunar esfuerzos y por qué no seguir generando conocimiento académico y científico para América Latina, el Caribe y lógicamente desde CESPE. Bueno, gracias, doctora Viviana, por la oportunidad, y felicitar nuevamente al doctor Iriarte. Muchas gracias, doctor Samuel. Seguimos con la participación de Jamer Antonio Canchila y proseguimos con la doctora Eugenia de Los Ángeles Represa. Buenas tardes para todos. Felicitar al doctor Alberto por su disertación. Mirar cómo desde ese campo pues se puede hacer investigación. La participación mía más que todo es una pregunta. Al momento de la exposición, doctor Alberto, usted hablaba de algunas categorías y de las preguntas. En su momento le hice la pregunta en el chat, de pronto no se dio cuenta, pero me gustaría saber si esas preguntas dentro de la investigación son las que nos orientan en los instrumentos que uno elabora en el proceso de la recolección de información, o tiene que ver con otra parte de la investigación. Esa es la pregunta, y felicitarlo por su disertación en esta tarde. Muchas gracias. Bien, perfecto, Jamer. Bueno, le comento, Jamer, de que ciertamente hay una cuestión que es una crítica que se está haciendo a nivel de la investigación cualitativa. La mayoría de las investigaciones cualitativas inician con categorías de análisis. La investigación fenomenológica es lo contrario, es más de carácter inductivo. Es desde la experiencia vivida que vamos nosotros conformando esas categorías. Claro está que las preguntas fenomenológicas van a estar pendientes de algunas formas de mirada de la vivencia, de la experiencia vivida. Por eso les decía a ustedes, dentro de la exposición, que Van Manen estableció ciertos existenciales: el cuerpo vivido, el tiempo vivido, el espacio vivido, es decir, en este caso, la forma de relacionarnos con el otro, o sea, la relación con el otro y conmigo mismo,
pero de esa forma, pues ya son preguntas que se hacen de manera semiestructurada, de tal forma que en la entrevista semiestructurada nos dé la posibilidad de establecer en ese sentido otras preguntas que vayan saliendo a niveles ya de ese proceso fenomenológico. Entonces, eso es muy importante. No partimos de categorías analíticas. Por eso, la pregunta que tú hiciste, por ejemplo, de por qué no podemos utilizar software. Algunos confunden ese sistema. Por ejemplo, cuando Samuel estableció, y lo hizo por el software Atlas-T, es porque la teoría fundamentada sí está dada para poder realizar esas categorías que él realizó, que él utilizó. Categorías que salieron, algunas a priorísticas, pero algunas, la mayor parte de ellas fueron categorías emergentes. Emergieron de su proceso, en ese sentido, de vinculación de la teoría. Entonces, pero ese Atlas-T lo que se hizo es más. El Atlas-T es para buscar la teoría fundamentada. Por eso hay categorías, por ejemplo, en este caso, que son a priorísticas, otras que son emergentes. En el caso nuestro, generalmente, como es una actitud filosófica, es una actitud de apertura de mente, pues no hay software que pueda realizar eso. Generalmente lo hacemos es leyendo, y posiblemente cuando está uno leyendo y de pronto se durmió, llega un sueño, un insight, y de pronto en esa latencia del sueño podemos llegar a percibir algo de ese sentido que nos dijo un estudiante o nos dijo la persona que entrevistamos. Por ejemplo, personas que hayan vivido un fenómeno, por ejemplo, la migración, el fenómeno, por ejemplo, de la espiritualidad, el fenómeno, por ejemplo, de lo que es el ser estudiante. Bueno, fenómenos que en la educación podemos trabajar también. Entonces, ese insight es necesario. Por lo tanto, no es tan fácil llegar a decirle a alguien, vea, hágame un análisis desde el Atlas-T y nosotros pues ya después interpretamos el análisis. Es lo contrario. Nosotros vamos realizando en ese sentido la emergencia frente al insight que nosotros vamos teniendo. Por eso Van Manen dice que tenemos que tener pues disparadores de intuición. Esos disparadores tienen que ver con la lectura de fenomenología, la lectura de esos textos fenomenológicos y las conversaciones con otros frente a esas experiencias vividas. Entonces creo que te doy respuesta a eso que tú preguntabas y creo que es importante eso. Muchas gracias, doctor Alberto, por su explicación. Queda muy claro. Felicitaciones. Gracias. Proseguimos con la intervención de la doctora Eugenia. Nos hace la siguiente pregunta, doctor Alberto. ¿Cuáles son los aprendizajes principales que le han quedado de la experiencia de aplicar la investigación fenomenológica? Bueno, principalmente, fíjense, lo que yo le dije al principio es que yo estaba dentro de un enfoque cuantitativo. Es más, yo soy licenciado en matemática y física. Es decir, siempre un cuadrículo, y más ustedes miren que algunos de ustedes en el chat decían, los docentes en este contexto en Latinoamérica están más dados desde el enfoque positivista. Es decir, el enfoque de una relación de la ciencia como una verdad exacta. Entonces, uno de los aprendizajes importantes que da la fenomenología es que tenemos que darle más cabida al sentido del otro, o sea, de la otredad, ese sentido del otro ser. Es decir, saber que el otro no piensa igual que tú, que ese proceso de su pensamiento, de conformación cultural, tiene que ver con su experiencia vivida, tiene que ver con la cultura donde inició, tiene que ver con todo esto que nosotros pues miramos desde sentidos subjetivizados o subjetivados del proceso de su experiencia propia. Ese es un aprendizaje fundamental dentro del proceso investigativo. Dentro del proceso investigativo, ojalá todos los que somos docentes pudiéramos tener ese pensamiento de apertura, de asombro, de llegar a la hermenéutica heurística y así también desde lo holístico del proceso. Eso es una de las enseñanzas fundamentales de esta parte que a mí me encantó de la fenomenología. Es más, yo estoy enamorado de la fenomenología, creo que cada mes me leo 1 o 2 libros fenomenológicos porque cada vez aprendo más de todo este proceso. Fíjense que yo no soy filósofo y por eso pues también me disculpo en algunos errores que pude haber cometido. Pero en ese sentido, vuelvo y repito, el enamoramiento tiene que ver con esa apertura de mirar los sentidos del otro de una forma diferente, de una manera donde el otro está en mí y yo también estoy en él y podemos conformar esto que nosotros miramos como una comunidad, una común unidad, que es el ser humano, ¿no? Muchísimas gracias, Leonel. doctor. Gracias, doctor. Vamos con Leonel Viloria. Pide el uso de la palabra en el orden de circunscripción. Buenas tardes, profesor Alberto, ¿cómo está? Primero que todo, felicitarlo por esa disertación tan clara. Es la primera vez que escucho hablar de fenomenología. Lo había escuchado en el colegio, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar de lo que trataba. Y creo que me ha quedado claro para hacer 35 minutos de conversación. Como usted sabe, soy estudiante de lingüística y uno de los grandes retos
que existe en Colombia en los temas lingüísticos es la revitalización de lenguas indígenas, precisamente porque, como usted sabrá y como sabrá el público, la estigmatización que hay hacia las lenguas, porque claramente ellos no se pueden comunicar en su lengua, ellos van a un sector público a pedir un favor o a solicitar algo y no pueden usar su lengua, pues ellos van perdiendo esa, ¿cómo decirle?, esa importancia hacia su propia lengua. Entonces, ¿qué papel podría jugar allí la fenomenología? Que me parece que tendría cabida. ¿Y cómo hacerlo? O si ya usted conoce de estudios que se hayan dado en ese sentido. Esa sería mi pregunta. Yo creo que la invitación te la he hecho varias veces y bueno, menos mal estás aquí para que escuches también de primera mano también el proceso fenomenológico. Pero claro, el papel juega es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de experiencia vivida. Cuando tú estudias esa experiencia vivida, tanto desde la mirada de los indígenas como de la mirada occidentalista, de la mirada de la occidentalización propia, vas a poder comprender mucho más el fenómeno. Y desde la comprensión del fenómeno podemos transformarlo. Ya no existe transformación sin comprensión. Es decir, el tema de, por ejemplo, de hacer una investigación desde la parte crítica, que muchos dicen, yo quiero hacer una investigación crítica, por ejemplo, una investigación, acción pedagógica, pero sin la comprensión del fenómeno no va a ser transformación. Entonces, esto no va a ser transformación. Entonces, tenemos que mirar desde la fenomenología que podemos comprender, y fíjate que hay una fenomenología hermenéutica y una fenomenología hermenéutica crítica, que es la de Paul Riquet. María Elena Genay, que estaba acá con nosotros, estableció dentro de su propuesta, que yo soy asesor de ella, dentro de la hermenéutica crítica. Es decir, no solamente se queda en la comprensión del fenómeno, sino más allá de la comprensión de los sentidos y significados, sino más allá de eso, la transformación de esos sentidos y significados del proceso. Entonces, de verdad, Leonel, creo que la invitación está dada más que todo en la lingüística, porque la fenomenología, después de todo el proceso de Gadamer y Heidegger, estableció desde la semiosis, y más que todo desde Peirce, la semiosis infinita, todo un proceso de transformación. Una invitación propia. Una invitación para ti. Ojalá pues tengamos la oportunidad de vincularnos en ese trabajo y creo que es pertinente y totalmente necesario para nuestra comunidad. Bien, proseguimos con Leonel, muchas gracias por tu participación y al doctor Alberto por su disertación. La doctora Rita Lima de Castro tiene la siguiente pregunta. Doctor Alberto, ¿podríamos decir cómo nos propone la investigadora brasileña Rosa María Martini que Heidegger y Paulo Freire coinciden con la importancia de dejar que las personas aprendan, es decir, darles libertad para aprender? Bien, yo pensaría que entonces en el pensamiento de Heidegger, dentro de todo su proceso de vinculación, pues yo no, vuelvo y repito, no soy filósofo, pero he leído hacer y tiempo, he leído algunos documentos que hablan sobre Heidegger, ¿no? Pues ya esos son documentos de carácter secundario, pero pensaría que es necesario, claro está, dejarle libertad del aprendizaje, pero ojo, que el tema también es que nosotros como formadores de esos aprendices somos los cultores de esta forma de realizar la transformación de nuestras sociedades. Es decir, tomamos un papel fundamental en ese sentido, o sea, no solamente llegar al proceso de que ellos puedan darse a un autoaprendizaje, sino también llevarlos desde una condición de fundamental, desde lo hetero hasta lo auto. Entonces eso se compone de todo un proceso. Es más, esa es una de mis líneas de investigación, pero desde la didáctica de la física y de la matemática. ¿Cómo llevamos a un estudiante desde lo heteroestructurante hasta lo autoestructurante? Y ese seguimiento pues ya sería dentro de un proceso sistematizado donde, por ejemplo, ya un niño de preescolar podemos irlo formando hasta llegar a grado 11º, hasta la universidad, y que sea un auto pues, estructurante dentro de su proceso. Claro está que Freire como Heidegger establecen el aprendizaje desde pues ya una mirada mucho más desde la secundaria, más allá de la secundaria y de la media, que viene siendo ya de los procesos de universitarios y las personas que están socialmente ya formadas. Entonces, pues en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo, doctora Rita, que claro que podemos realizarlo. Y la fenomenología, en este caso, dentro de su proceso, da la posibilidad de realizarlo, de hacerlo como tal. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pues me tocaría leer un poco sobre la doctora Rosa María Martini y pues dar la vinculación. Sería atrevido de decir algo más sobre ese tema, pero ya tengo un proceso para poder seguir pues en ese sentido. Claro que sí, le agradezco mucho, doctora Rita.
para seguir estudiando y para poder seguir en este camino, como se los dije al final, en este camino que es simplemente vasto y pues, bastante rico en el estudio. Muchas gracias, doctor. Proseguimos con la participación de la candidata a doctor María Elena Genella Arroyo. Bienvenida, doctora María Elena Genella. Buenas tardes para todos, estimados compañeros, para Alberto, profesor Samuel, la señora Viviana, un fuerte abrazo, miles de bendiciones, sobre todo abrazos en estos momentos de confinamiento. A ver, yo quiero agradecer enormemente, o voy a echarle o a culpar a Alberto Iriarte por también enamorarme a la vez de lo que es la fenomenología y lo que es la hermenéutica como tal. Precisamente cuando alguno de los participantes se refería a que si en el campo de la investigación esto ha tenido y cuáles son los estudios que se han adelantado con respecto a eso, en algún momento empecé un trabajo que está estrechamente relacionado con la fenomenología, en especial también con la hermenéutica crítica, y estaba asociado precisamente a establecer o a comprender desde la hermenéutica crítica los significados y sentidos que le atribuían los maestros en formación a las prácticas pedagógicas llevadas en la institución educativa normal superior. Y efectivamente nosotros nos encontramos con unos elementos muy importantes, y aquí voy a hacer referencia a un mecanismo, a una forma de trabajo que me ayudó a encontrar Alberto para hacer ese análisis, y tiene que ver específicamente con el IPA, con el análisis fenomenológico interpretativo. Y aquí hago alarde de este mecanismo de establecer, llegar a establecer redes semánticas con esos productos o con esas situaciones experienciales de los maestros en formación que nos permitieron generar algunos elementos o algunas generalidades en cuanto a las creencias de los maestros, o más bien en cuanto a los significados y sentidos que le atribuían ellos a su práctica pedagógica. Entonces, el IPA, el análisis fenomenológico interpretativo, me ayudó grandemente a establecer y hacer las interconexiones entre las dicciones o los discursos de los maestros. Es importante destacar que en esa situación experiencial fue significativo hallar elementos comunes en los discursos de los maestros en formación. No sé, Alberto, si me permite de pronto mostrar un pantallazo de esa herramienta utilizada ya hecha de manera manual, sin necesidad de acceder a una herramienta digital como el Atlas TIC. No sé si puedo hacerlo. Bueno, realmente en este momento no sé, porque bueno, esta parte de aquí, ¿cómo va a ser para que tú lo hagas? No, yo lo creo puedo que hacer, tú puedes solamente si me compartirlo. lo No, ya permite. puedes compartirlo tranquilamente. Puedes Ok, compartirlo. perfecto. Puedes compartir pantalla. Ok, entonces voy a mostrar algo por aquí, un momentico. Allí María Elena hizo todo un vínculo de parte semántica. María Elena es lingüista, o sea, tiene una formación de lingüística, por eso Leonel, pues la invitación a este proceso, y de verdad que creo que lo que va a mostrar es fundamental para que también nos sigamos motivando para este proceso de lo que es la fenomenología como tal. Bueno, Es la base también de la fenomenología hermenéutica crítica, ¿no? Sí. No me deja compartir, no sé por qué. Él te va a salir un cuadrito, Okay, tienes que ya. tomar el cuadrito. Perfecto, ahora sí. Bueno, yo creo que aquí podemos ver algo. Esta es una red semántica construida en una de las categorías nacientes o generales de uno de los instrumentos aplicados. A ver, nosotros aplicamos un instrumento en el proceso de investigación, que fue una entrevista semiestructurada que abordaba 3 elementos claros para ser interpretados, y era precisamente cómo era la planeación de los maestros de información, cómo era el proceso de ejecución, y por último el proceso de evaluación. Sin embargo, cabe mencionar que tomamos como elemento de relieve o como fundamento teórico
Alice Schulman, que maneja los 7 conocimientos básicos del saber del maestro, y retomamos esas categorías que transversalizan tanto la planeación, la ejecución y la evaluación. Y al momento de hacer preguntas o indagar acerca de la experiencia de los docentes de formación en relación a su práctica pedagógica, nos encontramos en las 3 fases elementos muy comunes a partir de lo discursivo. Entonces, por ejemplo, este esquema que estamos viendo o esta red semántica que estamos viendo en este momento es una red que nos permite identificar dentro de la fase de planeación una de las categorías que se destacó dentro del análisis que logramos establecer de los discursos de los maestros, y tiene que ver precisamente con el conocimiento general y el conocimiento del contenido. Estos elementos que estoy mencionando aquí, que se encuentran en azul claro, las didácticas específicas, el proceso de planeación, la definición de método y estrategia, organización de los tiempos, son de alguna manera elementos que surgieron de esta categoría a priorística, y que a su vez en esos diferentes discursos, en las participaciones de los maestros, encontramos un sinnúmero de apreciaciones, lo que nos permite conocer en términos generales en cuanto a esta gran categoría qué están haciendo los maestros o qué conocimientos o qué significados y sentidos tienen ellos con relación a ese conocimiento didáctico general y del contenido. Y nos encontramos, luego de establecer en cada una de estas subcategorías que encontramos aquí en azul bajo, encontramos una serie de elementos que parten de los discursos de los docentes. Por eso el análisis fenomenológico e interpretativo, en ese primer lugar, nos permite establecer, identificar en el discurso de los maestros unos elementos que realmente nos pueden servir para analizar el lenguaje mismo que emplean los participantes. Y luego, lógicamente, la identificación de esos temas emergentes que son los que realmente van a identificarse en las respuestas dadas por los maestros en las entrevistas estructuradas. Luego viene la parte del agrupamiento de los temas, que es esto que tratamos de hacer aquí. Y como cuarto paso nos encontramos elaborar la lista de los temas y subtemas, pero también al elaborar la lista de los temas y subtemas era necesario, o como un elemento, digamos que no está contemplado dentro de lo fenomenológico, es el establecimiento de interconexión que puedan establecerse en las diferentes respuestas que dieron los maestros o en el discurso que da el maestro como tal. Entonces, estos elementos que ustedes ven en amarillo aquí son los elementos que se desprenden de una subcategoría, pero que a su vez están en correlación con otro discurso del maestro que pertenece a una categoría diferente. Y por eso encontramos nosotros en esta red semántica esa multiplicidad de elementos que son comunes. Es decir, cuando el maestro en la parte del conocimiento didáctico y general del contenido habla de los contenidos, de las necesidades educativas de los estudiantes, que tienen en cuenta las áreas y asignaturas, que es necesario tener en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes y sus ritmos de aprendizaje, que es necesario saber cómo aprenden, qué enseñar, es necesario tener en cuenta los referentes de calidad. Todos estos elementos que ven en amarillo son los elementos comunes en los discursos de los maestros. Por eso nosotros, más allá de encontrar simplemente un listado de temas y subtemas, lo que hacemos es hacer una interconexión y generar una red semántica que nos permita entonces finalmente hacer una contrastación con lo teórico y determinar finalmente cuáles son los significados y sentidos que le atribuyen los maestros en formación a su práctica pedagógica, teniendo en cuenta los diferentes categorías base del conocimiento establecidas por Schulman. Pues simplemente ese es un ejemplo, porque hay muchas redes semánticas salidas de esa investigación. Este es un ejemplo de ella, y cabe analizar también que comprender desde la hermenéutica crítica también es necesario retomar a Paul Riquet, que es quien nos habla específicamente de la hermenéutica crítica, y que también en gran medida aporta a este proceso de investigación que adelanté con los estudiantes de la escuela normal. Entonces, simplemente era para mencionar el ejemplo de lo que Alberto había mencionado como IPA, o lo que es lo mismo, análisis fenomenológico interpretativo. Muchas gracias.
Gracias a la participación de la compañera. Vamos entonces a proseguir con un nuevo participante que desee hacer alguna intervención o algún aporte o alguna pregunta. No sé si el doctor desea ampliar algo más. Acá, No, pues, simplemente por el ¿sí? chat interno, alguien que pues no pudo, no puede participar por problemas de salud, pero me manda una pregunta personal acá, doctor. La voy a socializar. Dice, Perfecto. ¿cuál es la importancia y qué tipos de instrumentos se deben utilizar para implementar este tipo de estudio? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, el instrumento que se fundamenta la fenomenología realmente viene siendo en la mayor parte de las investigaciones la entrevista fenomenológica. Una entrevista semiestructurada que mira exactamente más que todo lo que nosotros vimos como los existenciales. Pero también, por ejemplo, va a estar el diario de campo fenomenológico, que es un diario en este sentido, pues desde la observación participante, no de la observación no participante, que es más de una mirada ya objetivizada, o sea, es más que todo una observación participante para mirar la subjetividad. Y también podemos, por ejemplo, uno de los instrumentos que yo realicé, pues atendiendo a las recomendaciones de Van Manen, es que se hizo el proceso de descripción anecdótica. Ese es un instrumento es fundamental también. Mari, yo creo que debes también dejar de presentar, Mari, tienes que decirle, pues comenzar a dejar de presentación para que María Elena mirar a ver la dejar de presentación. Entonces, ese instrumento de descripción anecdótica, que es el exacto, perfecto, gracias, Mari. Ese instrumento de mirada de descripción anecdótica, lo que generamos es que la persona escriba una anécdota, pero que tenga punctum, así lo llama Van Manen, por ejemplo, que al final pueda tener, por ejemplo, algo de, digamos que de impacto. Una anécdota que le haya sucedido con respecto al fenómeno vivido. Es decir, por ejemplo, uno de los estudiantes decía que cuando él llegó a conocer a un docente, miraba a ese docente, lo idealizó, entonces, por ejemplo, ese docente muy bien vestido, muy bien formado, ese docente que, por ejemplo, que da calma, que da pasión por lo que hace, entonces, y se acercó hacia donde él y de pronto le preguntó, ¿qué es investigar? Y él se quedó callado, nervioso y realmente, entonces, pues lo que él hizo fue ponerse a sudar y cuando el docente lo vio le dijo, no te preocupes, apenas estamos iniciando este camino de la investigación, para eso estamos aquí. Es decir, es una anécdota, cuando uno lee la anécdota como tal, uno puede mirar la emoción que se centró el estudiante frente a ese proceso. Entonces, esa descripción anecdótica generalmente se les pide a ellos que la hagan en máximo una página, página y media. Es decir, que sea una síntesis fundamental. Entonces tenemos 3 instrumentos base para realizar fenomenología en este sentido. Pues la entrevista, que puede ser en máximo semiestructurada, para darle también cabida a otras preguntas, porque la entrevista estructurada, ustedes saben que es cerrada, y la entrevista pues ya no estructurada, pues es en el momento en que se puede realizar una conversación. Generalmente los investigadores pues proponen una entrevista semiestructurada fenomenológica atendiendo los existenciales. Bien, entonces el otro proceso pues una observación participante mirando la subjetividad y la interconexión con el otro, y en este caso la descripción de la experiencia vivida, así la llamé, como una situación de anécdotas que sean, en este caso Van Manen le dice que sean, por ejemplo, en este caso, sentidas para poder llegar al punctum como tal, o sea, al impacto. Bien, creo que con eso doy respuesta a los fundamentos de las 3 formas básicas de realizar fenomenología. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra intervención? Si no, vamos a concluir el encuentro del día de hoy. Tenemos... Buenas tardes. Jader Enrique tiene la palabra. Un cuestionamiento que hice al principio con relación al uso del software Atrasti como análisis de datos cualitativos para el procesamiento de información, pues, de investigaciones concernientes al tipo de investigación fenomenológica y hermenéutica. Me quedaba claro algunos aspectos que pues el doctor muy amablemente nos respondió. Sin embargo, pues ya en esta penúltima participación que hizo una de las profesoras aquí presente y que sustenta muy bien algunas de las
algunas de las concepciones de las didácticas empleadas por los docentes utilizando una red semántica de Atlas-T. Entonces allí como que nace nuevamente la inquietud de mi pregunta sobre el por qué el software de Atlas-T no puede ser empleado o no puede disponerse para el procesamiento de información o de datos cualitativos. Dentro de la sustentación que el doctor estaba realizando, daba cuenta de un análisis de contenido que, si bien en la parte izquierda de la diapositiva subrayaba las respuestas que daban, que concebían cada uno de los participantes o de la muestra, y al lado derecho, pues esa construcción de significado que da el investigador, aparte, en consecuencia, pues a esas respuestas que dan los participantes o la muestra en específico. Y bueno, ya construye una red semántica, si bien no es Atlas-T, pero prácticamente es como que la misma objetividad o el mismo propósito del software de análisis de datos cualitativos. Entonces yo tengo todavía la duda. Aquí presentes están unos estudiantes míos del programa de formación complementaria de la Normal Superior de Sincelejo, y pues no quiero tener esa duda, ni tampoco que ellos se vayan con esa duda, para ver si el profesor nos puede aclarar. María Elena Genei quiere aclarar la pregunta, porque el material que se socializó o que se dio el pantallazo lo compartió María Elena. Por favor, María Elena, ¿puede aclarar la duda del profesor Jader Enrique Díaz? Sí, buenas tardes, Jader. Mucho gusto, Jader. María Elena Genei. Jader, a ver, en relación con tu intervención, es necesario aclarar que Atlas-T sí sirve para el procesamiento de datos cualitativos, lógicamente, para eso está diseñada esa herramienta. Sin embargo, en fenomenología, lo más importante es reconocer los discursos o la esencia de los discursos de los maestros. Cuando logramos hacer un reconocimiento de los discursos de los maestros, tenemos necesidad plena de poder recabar información en cada respuesta que él dé. Y en ese recabamiento de la información va surgiendo una cantidad de elementos que nos son útiles y que serán esenciales y únicos para cada participante. Entonces, la red que mostré es una red hecha a mano en cualquier herramienta que tú puedas encontrar. Yo utilizo Sematool, es una herramienta que tiene implicaciones de tiempo, que hay que invertirle buena lectura. De hecho, el IPA, el análisis fenomenológico interpretativo, requiere un paso a paso que bien nos explicó Alberto. Y en ese paso a paso es importante empezar con el reconocimiento de los discursos de los maestros, y para esto es necesario leer tantas veces sea necesario una entrevista dada. Y en esa lectura, cuando ya se hacen las transcripciones, en esas lecturas nosotros vamos sacando elementos que son como elementos importantes o que consideramos importantes. Luego, cuando ya se tenemos establecido esa primera parte, se pasa a un segundo elemento, que es precisamente la identificación de temas emergentes. Es decir, de los discursos de los maestros o de las dicciones de los maestros, es necesario retomar algunas categorías que no estaban planeadas, que emergen en los discursos y que son importantes tenerlas en cuenta. El tercer paso hace referencia a la agrupación de los temas, y esto se hace de manera manual. Y de pronto no es que sea ni de mayor ni de menor riqueza que el Atlas-T. El Atlas-T, que como herramienta tecnológica nos presenta una red, pero a veces se queda corta a simple vista. Cuando de primer impacto la vemos, no es clara en su totalidad y simplemente se nos muestran unas telarañas inmensas, mientras que una red construida manualmente como esta que yo presenté, que es producto de un primer análisis, nos permite hacer recabación de la información y establecer sobre todo una interconexión entre esos discursos o las expresiones utilizadas por los maestros, y más allá del reconocimiento o de la identificación de los temas y subtemas, que viene siendo el último paso. Es importante destacar que
el IPA como tal no establece una red semántica. El último paso es la identificación de los temas y subtemas. Pero como valor agregado, lo que se hizo fue tratar de interconectar de las respuestas de los estudiantes, del reconocimiento de los estudiantes, de esos significados que le atribuyen a muchos elementos de su práctica pedagógica, hacer interconexión entre los elementos que emergieron de sus discursos. Ese es el plus de pronto de utilizar no Atlas TIC, sino una herramienta manual que nos permita ser mucho más amplios al momento de organizar la información. Bueno, yo quiero participar un momento y poder darle esta respuesta en este sentido también al profesor Jader y también a los estudiantes que están presentes. Mire, lo que sucede, bueno, en una investigación de tipo formativa, usted podría utilizar el Atlas TIC como un ejercicio tal de aproximación al fenómeno. No hay ningún problema con la investigación cualitativa en investigación formativa. Pero investigación propiamente dicha, a niveles maestrías y doctorado, ya eso tiene una connotación ya de tipo epistémica y metodológica. Esa connotación epistémica y metodológica hay que tenerla muy presente. Cuando el doctor Samuel realiza su análisis con Atlas TIC es porque él está haciendo teoría fundamentada. Y la teoría fundamentada, él nos puede decir los códigos que salieron dentro de su proceso. Es más, estaba tratando de buscar, y no sé si Samuel lo tienes, el tema de tu índice de tesis. ¿Recuerdas que en tu índice de tesis, Samuel, tienes código abierto, tienes códigos, en este caso también emergentes, o sea, unas codificaciones de procesos de cada una de las teorías? Esos códigos que se van formando y que lo puede hacer una persona experta también dentro del manejo atlántico, no es posible realizarlo con la teoría fundamental. Así no. Realmente el tema de las teorías fundamentadas son insights, es decir, son intuiciones que se van generando en el momento que uno lee y relee y vuelve a leer. Es decir, son como 2 meses, 3 meses metidos en esos textos y que realmente se vayan saliendo los sentidos, el qué sentido se dio aquí, y uno va leyendo. Por ejemplo, cuando Samuel y yo estudiamos por el tacto pedagógico, nos dimos a la tarea de que él había dicho eso desde hace 10 o 15 años, y Van Manen saca un libro más o menos en la misma época sobre el tacto pedagógico. Y fíjate que ya Samuel tenía un insight sobre eso, pero no lo escribió. Y él después escribe, pero ya Van Manen lo tenía. Y yo le dije, Van Manen tiene algo sobre eso, ¿verdad, Alberto? Tal cosa. O sea, hay insights que se van movilizando dentro de la fenomenología como tal. Pero son que intuiciones emergentes que se van generando en la medida en que uno va leyendo. Y por eso la técnica es escribir al lado. O sea, tener un diario fenomenológico que te permita ir escribiendo esas intuiciones. De tal manera que después esas intuiciones se van generando como sentidos vinculativos en una frase, en unos temas, y después llega ya la posibilidad de crear entonces un texto fenomenológico. No es tan sencillo, es algo bastante complejo. Entonces realmente el tema de, por ejemplo, yo vuelvo y digo, en la cuestión de la investigación formativa, puede trabajar con los estudiantes Atlas TIC, puede trabajar el SPSS, el R, puede trabajar el Ethnograph, puede trabajar, es decir, cualquiera de los diferentes software para enseñarles a ellos cómo se hace o cómo se podría dar un análisis cualitativo. Pero en investigación propiamente dicha, a nivel de maestría y doctorado, ya queda presente que la situación no es tan sencilla porque hay un error después de tipo metodológico y muy probablemente epistemológico. Cuando a Samuel le dicen que posiblemente fuera fenomenológico es porque él lleva más de 15 años reflexionando sobre la subidagogía. Más de 15 años reflexionando, es decir, él pudo sacar fenomenológicamente esos insights, tanto así que Samuel ya tiene una teoría propuesta y tiene toda una cantidad de terminologías ascendiendo o trabajando metáfora viva de lo que Pauling estableció, la metáfora viva como tal, y lo llevó desde, pues lo menos, desde la parte veterinaria, desde la medicina, a todos los procesos pedagógicos, para poder llegar a todo lo que es la comprensión de la subidagogía. Y eso es algo novedoso, y eso lo hace, por eso mismo la crítica es, hombre, hubieses tenido la posibilidad de tener un fundamento fenomenológico antes de llegar a teoría fundamentada, que ya lo que hizo fue cerrarte porque te tuvo la posibilidad él de trabajar más abiertamente otras experiencias de vida. Recuerden que la fenomenología trabaja es la experiencia vivida, y lo que trabaja Samuel, lo que trabajé yo también, fue exactamente los sujetos y la experiencia vivida, yo en la investigación, él en la práctica, en la pedagógica, en la parte pedagógica como tal. Entonces sí quería dejarle claro, por el profesor Jader, de manera, y pues y a los estudiantes también, que no hay problema con utilizarlo en la investigación formativa. Lo contrario, me parece fundamental que se haga. Es decir, si hay un trabajo pues iniciado dentro de ese proceso, cuando lleguen a una maestría ya podrán llegar con ciertos avances sobre el tema de cómo se hace ese proceso de análisis
y después de ese análisis trabajar la interpretación de los datos, ¿no? Vuelvo y repito, por ejemplo, yo también trabajo en un software de ciertas redes, pero no fue ni siquiera ni Atlas T ni Simaltool. Simplemente eso después va saliendo en la medida en que nosotros vamos llegando a procurar el tema del análisis. Lo más importante de la fenomenología es el texto fenomenológico, el texto que posibilita que otro que lea ese texto se vea en él, o sea, se vea reflejado en el texto como tal. Ah, yo también viví eso. Yo también viví que un asesor me dejó tirado. Yo también viví que un asesor me dijo que lo hiciera así y después no sabía él ni cómo hacerlo. Yo también viví que ese profesor sabía muchísimo y me llevó a un camino en el cual, pues, yo estoy encantado de la investigación como tal. O sea, eso es lo más importante del tema fenomenológico, la variabilidad de experiencias vividas y de las subjetividades que se van dando. Entonces me parece importante aclarar esa parte. Doctor Alberto, muchas gracias. Importante dar esa profundidad en cuanto al objeto subjetivado. Sabemos que son elementos que pasan del nivel inferencial a nivel crítico, que nos permite establecer redes semánticas, y son niveles inferenciales que propenden por generar un concepto globalizado desde las miradas holísticas de todos los participantes. Por ello, es un proceso que se construye sistemáticamente a lo largo del tiempo, no basta un semestre, 2 semestres, son suficientes años para efectos de poder confrontar diferentes poblaciones. Y la diferenciación de toda esa población, la riqueza que nos permite que podamos dar esas declaraciones significativas, poder establecer los comentarios y que quizás por eso nosotros detallamos un diario de campo personalizado, donde damos la inscripción del registro, donde damos la descripción de los hechos y a partir de ahí podemos establecer esas redes semánticas emergentes. En ese sentido, pues sabemos nosotros que es un proceso que puede darse a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso. Yo me imagino que su desarrollo de la investigación alojó muchas cohortes o muchos estudiantes de diversos semestres, al igual que también la compañera María Elena, para efectos de poder brindar miradas holísticas de cada uno de ellos frente a sus experiencias, de acuerdo al fenómeno que ustedes pues deseaban validar o deseaban construir como tal. Bien, muchísimas gracias por la asistencia de todos. No sé si hay una pregunta adicional. Quiero darle respuesta a alguien que está preguntando en el chat, creo que es la doctora Eugenia. Perdón, no. Eugenia de Los Ángeles Represa ya dio su respuesta. Creo que hay alguien, ya le digo. Bueno. Leonel Viloria dice, ¿cómo se llama el texto al que usted hizo alusión? ¿Cómo puedo hacer metáforas vivas y quién es el autor? La metáfora viva, el autor, se lo voy a mostrar aquí, es Paul Riquet. Y es uno de los textos que nosotros utilizamos con María Elena frente al proceso de lo que ella está generando. Del texto a la acción es otro texto de Paul Riquet que también utiliza María Elena en su marco teórico. Este es el texto, la metáfora viva. Si no estoy mal, puedes encontrarlo en internet, en PDF, tranquilamente, Leonel, y puedes descargarlo. Este es el texto, la metáfora viva de Paul Riquet. Paul Riquet es uno de los, en este caso, de los filósofos que intentó realizar la articulación entre el enfoque positivista y la articulación frente al enfoque ya cualitativo como tal, y eso pues genera también una tranquilidad dentro de los procesos investigativos nuestros. Entonces sería muy bueno que tú lo vieras, es más, creo que es necesario que lo estudies para poder ya después determinar tu proceso investigativo como tal. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento, alguna otra sugerencia. No, felicitarlo, doctor Alberto, de verdad, maravillosamente este curso yo creo que ha sido algo encantador y bueno, y la verdad es que me place nuevamente estar con usted en estos escenarios, escucharlo, y yo sé que eso es un trabajo arduo que usted viene realizando, de verdad, muy bien, lo felicito desde CESPE y bueno, y estaremos atentos a todo lo que usted esté generando en este campo. Gracias. Yo también deseo felicitar al doctor Alberto Iriarte, pues me recuerdan esas vivas palabras de la doctora María Eugenia Navas, de la doctora Marlene Restrepo, del magíster Joaquín Rojano, personas que en su momento desarrollaron este proceso cuando estábamos desarrollando la maestría en sus inicios y recordamos esas vivencias. Así que felicitarlo, doctor, porque me recreo en esos maestros de maestros que de hecho siempre están en nuestros corazones. Asimismo, pues nuestro compañero que ha sido también mi coequipero de fórmula, el doctor Samuel González Arismendi, que de hecho pues me debo a cada uno de ellos en mi instancia, en mi proceso de formación. Muchísimas gracias a ustedes por sus grandes aportes. De igual forma,
Gracias, doctora Diana. Gracias la a todos presencia de ustedes. cada país. Doctora Represa. De verdad, muchas gracias a todos. Verdad, pues invitarlos a sigamos con estos encuentros desde CESPED, sigamos también trabajando sobre estas metodologías que pueden ser también una vinculación y una forma de también de transformar nuestra realidad educativa. Y ese es el ideal, ese es el horizonte, la utopía de estas situaciones. De verdad, pues muchas gracias a ustedes, doctora Rita, Maritza, a todos ustedes que están pues en este contexto Gracias. de la transformación educativa, Samuel, Viviana, la doctora Eugenia. Bueno, es imposible mencionar a todos, pues hay más de 30 personas todavía. Pues muy amables, muy amables. Bendiciones a todos. De maestría, ahí los tiene. Sí, sí, claro que sí, ahí están y pues lo ideal es que también pues generemos ese conocimiento y sigamos transformando frente a líneas de investigación para poder mirar también no solamente de manera nacional, sino internacional este proceso de vinculación educativa y transformación total. Gracias. Bueno. Muchas gracias por los aportes, doctor Iriarte. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Eugenia, muy amable. Muchas gracias, Ader, Claudia, muy amable también. Bendiciones a todos, doctora Eugenia, bendición, doctor Ubaldo, bendiciones. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bendiciones. Dios los bendiga. Los cuide, los guarde. Cuídense mucho. Bien, bien. Doctor Alberto, feliz tarde para todos. Buenas tardes. Igualmente. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ader, también por tu participación. Muy amable. Feliz tarde, doctor Iriarte. Muy agradecido. Gracias por la invitación. Bueno, Martín, ahí tienen una forma también de hacerlo. Voy a compartir el video con el tema también del grupo. A Reinaldo, Martín, a Leda, pues toda esta gente que vino también y que nos acompañó para que puedan realizar su proceso. De verdad que me parece importante. Excelente disertación, doctor Alberto. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, doctor Ubaldo. Siempre un compañero y un hermano en esta cuestión de la educación, mi llave. Siempre, usted sabe que usted y yo lo quiero mucho, igual que Samuel. Son, mejor dicho, como hermanos de todo este proceso. Sí, señor. Gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén. Igualmente para ustedes también.